Tenemos un espacio que es de éxito aquí en Telemedina Canal 9, un espacio que conduce Patricia Vicente. El espacio en cuestión se llama La felicidad está en tu mano. Y solemos tratar temas psicológicos, porque ella es una excelente psicóloga. Patricia Vicente, buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, hoy vamos a tratar un tema que no sé si lo padece el 99,9% de la población, pero es la ansiedad y bueno, pues sus derivados, ¿no? Para comenzar, ¿cómo se produce la ansiedad? A ver. Bueno, la ansiedad es algo que, como tú dices, es muy común. Además, es muy común y frecuente en gente joven, y cada vez más. Antes, hablar de ansiedad, bueno, era como decir, bueno, pues me pasa esto, pero no lo voy a comentar. Ahora mismo, no, es que yo tengo ansiedad e incluso tomo pastillas para ello y demás, que lo haremos un poquito más adelante. Pero en realidad, para saber cuál es la causa de por qué esta patología se da tan frecuente, sobre todo en los jóvenes, cada vez antes, incluso en niños, la clave está en nuestros pensamientos. La ansiedad se caracteriza por tener un pensamiento anticipatorio. Entonces, estamos pensando siempre en el futuro, en el qué ocurrirá. Cuando yo vivo pensando en ¿y si mañana? ¿Y si va a pasar esto? ¿Y si? En los y si del futuro, lo que hacemos es que nuestro cerebro lo que está gestionando son procesos que todavía no han ocurrido. Entonces aparece la ansiedad, es una poca tolerancia a lo que va a pasar, a lo que va a ocurrir. Entonces nuestro cuerpo empieza a generar una serie de sustancias que nos hacen encontrarnos estresados. Vamos a decir estresados, pero bueno, es distinto el estrés que la ansiedad y nos genera una sensación de que no vamos a llegar, ¿no? De que no vamos a conseguir lo que tenemos en ese futuro. Entonces, principalmente, el síntoma es unos pensamientos anticipatorios. Sí que viene también conjugado por un ritmo de vida acelerado. Pues si estoy haciendo aquí ahora mismo una cosa y estoy pensando en qué es lo que tengo que hacer después porque tengo muchas cosas en el día, pues sí que es cierto que eso aumenta nuestra ansiedad. Ese es el motivo principal. Sí. Yo lo que tengo un poco la sensación, Patricia, es que, por ejemplo, en cirugía hemos avanzado muchísimo. En medicina, bastante, pero lo que es el tema de salud mental, parece que estamos igual que hace 50 años, ¿no? Que se ha avanzado muy poco. Pues sí, porque realmente la investigación, bueno, pues no se invierte en salud mental. La salud mental como no es algo que se toca, yo siempre digo eso, no es algo tangible, el que tú digas, bueno, es que tiene ansiedad, es que tiene depresión, ya, pero si no tose, no le duele la cabeza, es como mucho, tenemos síntomas físicos que sí que les hay, pero siempre lo relacionamos con otro tipo de temas, ¿no? Por ejemplo, puedes acudir a tu médico porque tienes un dolor de espalda fuerte, porque tienes un dolor de garganta y tú dices, bueno, pues tengo que tener algo orgánico. Y cuando el médico te dice que no es nada orgánico, te descuadra. ¿Por qué? Porque está producido por algo mental. Y como no se ve lo mental, como no lo podemos palpar, pensamos que no está ahí, y sí que está. ¿Qué ocurre? Que hay muy poca investigación de cara a avanzar en los tratamimientos que no son farmacológicos. ¿Por qué? Porque no dan tanto dinero, y esto es una realidad. Y lo que más nos sirve, entre comillas, también a las propias personas es el tomarme la pastilla y ya se me pasa. Estamos muy acostumbrados, por eso, de ahí también que surge la ansiedad, al aquí, lo quiero ya y toma. Entonces, no tenemos paciencia para tener un tratamiento psicológico adecuado, que realmente eso es lo que cura. No cura el tomar una pastilla, un ansiolítico. El tomarte un ansiolítico lo único que hace es que tú en ese momento estás produciendo una sustancia de la cual careces, o sea, no tienes en tu cuerpo. ¿Qué ocurre? Que sí, te lo estás tomando de manera artificial, pero no lo generas de forma natural. Es como si alguien tiene un esguince y lo único que hace es pues darse una crema, ¿no? ¿Vale? Pues le estás poniendo un parche, ¿vale? En ese momento no te duele, pero ese esguince se tendrá que sanar, tendrás que ir a un fisioterapeuta para que te coloque el pie. Pues esto es lo mismo, necesitamos que nos recoloquen los pensamientos, nos recoloquen nuestras neuronas, hablando así metafóricamente, y no poner un parche. Entonces, ¿qué ocurre? Que no avanzamos. Sí que es cierto que está habiendo un reconocimiento mayor, ya te digo que yo por lo que veo mi día a día pues ya no es
tan asustadizo de decir, bueno, pues tengo ansiedad o no puedo tomarme un vino porque estoy tomando pastillas para la ansiedad. Es una pena, es triste saber que con 20, 25 años, 30 años hay mucha gente que ya está medicada para la ansiedad, pero es una realidad que ahora mismo debería de tenerse en cuenta de cara a avanzar. ¿Qué formas hay de regular la ansiedad? Bueno, pues una de ellas es la farmacológica, que está bien, no vamos a decir que hay que eliminarla, porque no, nos ayuda, pero tiene que ir de la mano de un tratamiento psicológico, de una reestructuración cognitiva. La reestructuración cognitiva lo que es cambiar tus pensamientos, es ordenar tus pensamientos, cambiar tu manera de pensar. ¿Qué ocurre? Que lo que hacemos es muchas veces, un ejemplo, es una lectura del pensamiento de los demás. Entonces tú empiezas a pensar, no, es que claro, no voy a ir allí, por ejemplo, a pedir trabajo porque me van a decir que el perfil no le reúno. Entonces tú lo que haces es ya anticiparte al acontecimiento. ¿Qué ocurre? Que tú lo haces sistemáticamente, piensas en el futuro, tiendes a ser negativo, lo que haces es anticipar. ¿Qué ocurre? Que lo que se realiza con el tratamiento psicológico es una reestructuración de la manera de pensar, de esos pensamientos que tenemos. Por ejemplo, cuando yo trabajo mucho con los niños, me vienen muchos niños con problemas de ansiedad, y no te estoy hablando ya de a lo mejor 16, 17 años, incluso ya bachillerato que empiezan la selectividad, que sí que los tengo, pero también tengo niños de 12, de 13 años, incluso de 8, de 9, que me vienen con síntomas físicos que no tienen causa orgánica. ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, pues lo que está pasando es que tenemos síntomas ansiosos. Entonces, claro, ya desde pequeños el poder cambiar su manera de pensar, el poder ver, pues yo es que, claro, estoy pensando que, fíjate, tengo que hacer los deberes y además tengo que ir a fútbol y además tengo que ir a baile, y ese vaivén que tenemos con los niños de ir y venir, de actividades de para arriba, de para abajo, de que no tienen tiempo para sentarse en el sofá, de que no tienen tiempo para jugar, produce esa serie de pensamientos. Entonces, una manera de trabajar con la ansiedad son los pensamientos. Otra manera de trabajar la ansiedad de manera natural, de cómo controlar la ansiedad, meditación, la respiración, la relajación, la respiración profunda, la respiración diafragmática, lo que hace es desactivar el sistema nervioso simpático, porque ese es el que nos mantiene activos cuando nosotros tenemos un acontecimiento en el que el cuerpo tiene que activarse. Entonces, claro, si nosotros le hiperactivamos, el cuerpo está siempre alerta y lo que tiene que hacer es recuperarse. Si nosotros no nos recuperamos con el sistema nervioso parasimpático, lo que hace el cuerpo es estar siempre en alerta y al final muy cansado y es cuando pues nos entra el tope, ¿no? Entonces, con la relajación lo que hacemos es parar y con la respiración desactivamos el simpático. Entonces, son maneras muy naturales, el yoga también es muy recomendado, incluso el pilates, actividades que nos relajen y que sobre todo trabajen la respiración. Básicamente, si es una ansiedad leve, con una reestructuración de pensamiento y con una relajación o con un yoga o con el deporte, que es muy importante también, el deporte también libera mucha tensión y mucha ansiedad, sería suficiente. Si ya tenemos problemas de ataques de ansiedad y demás, ya tendría que entrar la parte farmacológica. Por ejemplo, alguien que se pone delante del volante y tiene cierto miedo a coger el coche, ¿no? Y de repente está nervioso. Claro, hay dos opciones. Una pastilla, que con la pastilla vas a ir tirando, ¿no? El momento es de le vas a pasar y vas... O luego ya a nivel de respirar y otro tipo, como estás comentando, lo de... Claro, de actuaciones, que es lo que te va a servir más. Eso es, ahí es cuando tú curas realmente, porque claro, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a tomar una pastilla cada vez que tengas que conducir? Y todos los efectos secundarios que produce eso, porque es que claro, no es me tomo una pastilla y ya está, me hace el efecto y fin, no, es que tiene muchísimos, pero muchísimos efectos secundarios, que al final nos está produciendo algo contraproducente, porque yo he tenido pacientes que se han tenido que tomar tantos ansiolíticos que después se tienen que tomar el antidepresivo, porque claro, ya están con tantos ansiolíticos que les ha disminuido tanto que ahora tenemos depresión. Entonces, es una bomba. Entonces, el tomarse un ansiolítico, pues por ejemplo, para conducir,
realmente no estamos afrontando. Y además eso le puede pasar, muchas veces lo que ocurre es que esa ansiedad se va generalizando. Empezamos con una puntual, por ejemplo, para conducir, y la vamos generalizando, porque lo que ocurre es que nuestra manera de pensar es ansiosa. Y por una parte hay un efecto secundario que no hemos dicho, ¿no? Te tomas una pastilla, me imagino que te tranquilizará, te calmará y luego vas conduciendo y estás como a lo mejor adormilado, puede ser, ¿no? De una segunda parte de... Y es que además muchas de las pastillas y demás, los efectos secundarios es eso, el estar demasiado tranquilo, ¿no? El adormilado. Entonces, muchas que se recomiendan que no se puede conducir, incluso también mujeres embarazadas no lo pueden tomar. O sea, los efectos adversos que tienen son bastante, bueno, pues perjudiciales para las Y seguramente habrá muchos espectadores que nos estén viendo, de a lo mejor de esa zona más rural, de algunos pueblecitos, que digan, pero ¿cómo es posible que un niño de 8 o 10 años tenga ansiedad? Si entonces en mi época estábamos aquí en el pueblo y no pasaba nada, y ahora los niños con 10 años, ¿no? No puedes pensar un poco así la gente, porque yo me imagino que las personas que no lo padecen a lo mejor no comprenden, ¿no? A los enfermos. No se entiende. Claro. No se entiende porque... además es algo que yo lo comentaba el otro día en una comida, que decían, bueno, es que ahora es como que hay muchos problemas, ¿no?, de este tipo. Realmente es que la sociedad y el ritmo al que vamos está haciendo que haya cada vez más gente así. Porque, por ejemplo, la vida que se lleva en un pueblo no es la misma que se lleva en una ciudad. Y el estrés al que está sometido un niño en una ciudad no es el mismo que en un pueblo. Pero es que tenemos que tener muy en cuenta que no es la ansiedad que tenga el niño, es la ansiedad que tienen los padres que le transmiten al niño. O sea, ya desde las mujeres que están estresadas en el embarazo, que tienen ansiedad, se lo transmiten al niño. Y además hay una base genética. Entonces, en esa base genética sí que es cierto que, pues hay gente que es más ansiosa que otra. Pero sí que es cierto que antes no había tanta ansiedad, pero porque no había tantas exigencias en el día a día. Ahora, pues eso, los niños tienen que ir a baile y ser el mejor en baile, sacar las mejores notas, jugar el mejor al fútbol, y además tienen que ir a clases de inglés y a clases de música. Yo eso me lo encuentro día a día, con 8 o 9 años. Entonces, ¿cómo ese niño no va a sentir que no llega en su día a día a todo? Que luego tiene que ir a clases particulares o además sentarse en su casa a estudiar. No tienen tiempo de jugar, y otra de las cosas influidas es el estrés de los padres. Si tú tienes unos padres que están estresados en tu día a día, venga, come, vamos, venga, corriendo, para arriba, para abajo, el niño al final está estresado. Entonces es complicado entenderlo, pero realmente es así. ¿No? Y por ejemplo, una persona que ya antes comentaba el ejemplo de conducir, ¿no? De repente llegas y toma, coge el coche y vámonos. No conduzco porque... Pero bueno, ¿cómo te vas a poner malo por conducir si uno no entiendes, ¿no?, a la persona? Claro, no lo entiendes. Un incomprendido puede ser, ¿no? Sí, y de hecho por eso no se hablaba de este tipo de, ni de la depresión ni de la ansiedad. Antes lo de, no es que voy al psiquiatra porque tengo ansiedad. Uy, no, ve al médico. Ve al médico, y si me pillas en la puerta de la psiquiatría, no, yo no voy a la psiquiatría, voy al otorrino, ¿no? Pues ahora mismo sí que es cierto que, eso está cambiando, pero sí, son enfermedades. Y ya las llamo enfermedades porque al fin y al cabo son patologías de salud mental que existen y que son reales y que debemos de tenernos muy en cuenta. Pero que sí que es complicado porque, como digo, no se ven. Entonces, ahí estamos. Antes comentabas sobre todo los niños. ¿Esto les influye la ansiedad en los estudios, en su vida diaria sí, laboral, en el colegio? Y a los trabajadores también, por supuesto, ¿no? Una persona que tenga ansiedad, vaya a trabajar, a lo mejor no rinde lo mismo que un trabajador en su puesto de trabajo, que no le pasa absolutamente nada, ¿no? Totalmente. Por una parte, los niños. Los niños no rinden como deben de rendir si tienen ansiedad. Porque si yo estoy tenso, lo primero que hago es no asimilar bien la información que tengo. Si yo estoy pensando en no me va a dar tiempo, no voy a poder con este examen, lo que hacemos es ya proyectar en el futuro y hacer que nuestro cerebro no trabaje al mismo nivel. Además, la relajación y los estados mentales tranquilos potencian la creatividad. Si lo que estamos haciendo es sistematizar a un niño, al final no va a ser creativo, por ejemplo, en la contestación de sus respuestas al examen. Entonces, eso influye muchísimo. Yo tengo alumnos que me fallan, que son alumnos de 10 y me fallan porque en ese día estaban nerviosos y me vienen muchos padres y dicen, si es que yo se lo pregunto en casa y llega al examen y no lo hace bien. ¿Por qué? Y claro, no entendemos que los pensamientos nos influyen en nuestra actuación, en lo que hacemos en nuestro día a día y en lo que hacemos cuando tenemos una prueba.
Y por otro lado, el trabajo. El trabajo, el estrés, la ansiedad, influye muchísimo. El que tú, por ejemplo, estés pensando en irte porque estás agobiado y demás, pues cuando te piden algo mínimamente extra, no lo vas a dar. Pero aparte de que no lo vayas a dar, el rendimiento disminuye. O sea, en tu propia jornada, lo que tú puedes hacer cuando estás relajado y tranquilo no es lo mismo que cuando tú estás ansioso. De hecho, está muy relacionado con el síndrome del trabajador quemado, el tema de la ansiedad, por todo el tema de, bueno, pues de todos esos pensamientos. Al final lo que tienes es un trabajador que no rinde, que comienza con bajas, ¿vale? Porque la ansiedad está muy relacionada con lo físico. O sea, yo tengo ansiedad y tengo síntomas físicos. Me duele la espalda, me duele el estómago. Entonces, claro, empezamos, no, es que tengo que ir al médico porque me duele la espalda. No, es que tengo que ir al médico porque estoy vomitando. Vale, ¿y por qué vomitas? Es que realmente tienes mucha ansiedad en tu trabajo. Entonces, lo que hace, aparte de disminuir el rendimiento de tu día a día, es que aumentan las bajas laborales. De hecho, hace un año pues, hubo un accidente de avión, el que estuvo provocado precisamente porque uno de los pilotos, ¿no? Eso pues, es. Fíjate. ¿Qué se recomienda a los niños para que puedan un poco, bueno, pues mantener el ritmo de vida normal? Bueno, los pues trabajadores también. Principalmente para los niños disminuir el ritmo de vida, disminuir las exigencias. Evidentemente nos gustaría que todos nuestros hijos sacaran 10, muy bien, ¿vale? Pero no hay que mirar la nota como tal. Pueden ser fantásticos en su futuro trabajo y ser niños de 5, pero son niños más felices. Hay que buscar un equilibrio. Si yo tengo un niño de 10 pero es infeliz porque no juega, no tiene tiempo, porque está malo todo el día, porque está estresado, porque tiene ansiedad, ¿de qué sirve? No sirve de nada. Entonces, disminuir su día a día, sus actividades, que juegue, que se relaje, que tenga actividades de ocio y sobre todo pues intentar disminuir también los padres su ritmo de vida para que no les influya tanto. También practicar, pues también hay yoga para niños, la música es muy importante, el deporte, que hagan, pues a lo mejor en vez de llevar a clases de inglés, pues que hagan fútbol o que vayan al atletismo, que se desestresen, que jueguen en el parque. Y luego, por otro lado, pues ya en la vida adulta, también disminuir un poquito el ritmo, imprescindible para mí, creo que es la clave, el deporte. El deporte es una clave fundamental porque generamos serotoninas, generamos adrenalina, sustancias que nos relajan y que podemos asumir el día a día con mayor tranquilidad. Eso creo que es la píldora contra la ansiedad, contra el estrés. Aparte de, bueno, evidentemente disminuir nuestro ritmo de vida, tener nuestros momentos de descanso, pero el deporte nos ayuda mucho. Y bueno, evidentemente si incorporamos una pauta de yoga, meditación y respiración, pues ya fenomenal. ¿La ansiedad en qué nivel de vida se suele dar más frecuentemente? ¿En personas económicamente solventes o personas que a lo mejor o niveles culturales más altos o indistintamente? Pues realmente ahora mismo se está viendo indistintamente porque una vez que ha llegado la crisis estamos viendo más casos de ansiedad. ¿Por qué? Porque nos ha llegado a final de mes y evidentemente te entra mucha ansiedad el no poder pagar. Pero sí que es cierto que la gente que tiene un nivel socioeconómico a lo mejor más alto también se exige más porque a lo mejor tiene más responsabilidades. Entonces, eso también depende mucho de cada persona, el cómo afronte su vida. Una persona que a lo mejor está holgada para llegar a fin de mes, sin embargo, tiene un nivel de vida más alto, por tanto tiene unas exigencias mayores que cumplir y aparte sus responsabilidades en el trabajo son mucho mayores. Entonces puede sufrir cualquier persona en cualquier edad una ansiedad, un trastorno ansioso depresivo también, en cualquier edad. O sea, no hay... yo por lo que estoy además viendo, te digo, tengo niños de 8, de 9 años, pero sí que es cierto que bueno, cuantas más responsabilidades haya, más tenemos este tipo de problemáticas. ¿Hombres, mujeres? Por igual, sí que es cierto que la depresión aumentaba más en mujeres y bueno, y la ansiedad también, pero bueno, sí que es cierto que las mujeres tienden un poquito más. Pero ahora mismo las cifras que se manejan, sí que actuales de este año, sí que son un poco equitativas. Pero bueno, si miramos un poquito atrás y cómo funciona la historia y demás, sí que la mujer tiende a ser más ansiosa. Oye, cuando estabas antes comentando pues un ataque de ansiedad, ¿cómo se manifiesta el ataque de ansiedad? El ataque de ansiedad se confunde mucho con el ataque al corazón. De hecho, muchas veces creemos que nos está dando un ataque al corazón y realmente no.
es un ataque de ansiedad. Lo primero, tenemos la sensación de que no podemos respirar, hiperventilamos, por tanto empezamos a respirar muy fuerte, muy seguido, comienza como la hiperventilación, incluso podemos marearnos, entonces empieza esa sensación de mareo, puede incluso llegar a adormecerse los brazos, empiezan a sudar las manos. Bueno, todo eso son signos de un ataque de ansiedad. Y se confunde mucho con, bueno, pues es una opresión en el pecho, entonces ahí es cuando se confunde que creemos que nos está dando un ataque al corazón. ¿Y qué se puede, un consejo así para cuando una persona tenga ese ataque, lo más inmediato que se puede hacer? Lo más inmediato, cuando empezamos a hiperventilar, respirar en una bolsa, coger una bolsa y empezar a respirar despacio, despacio. Empezar a que esa respiración, ser consciente de esa respiración, no asustarse por los síntomas físicos que hay, saber y ser consciente de lo que está ocurriendo y tener en mente claro que eso se va a pasar, o sea, que es algo momentáneo, que se va a pasar. Entonces tú empiezas a sentir los síntomas y empiezas a saber que te está dando un ataque de ansiedad, pero no te preocupes porque esa ansiedad va a pasar. Pero inmediatamente para aliviar los síntomas físicos es lo primero, si hay una hiperventilación, respirar en una bolsa. Por último, ¿tiene cura la ansiedad? La ansiedad tiene cura en el momento en el que la tenemos. Sí que es cierto que si yo tengo ansiedad, he superado esa ansiedad, imagínate que estamos medicados, etcétera, etcétera, eso se puede tratar, se trabaja, vale, ya no tengo ansiedad. Pero eso no significa que no me pueda volver a entrar. O sea, no es como he pasado la varicela y ya no vuelvo a tener la varicela, no. Esto es como una gripe. Hay momentos en los que mi sistema inmunológico baja, mis defensas bajan y me entra una gripe, ¿no? Bueno, pues esto es parecido. Si yo me relajo en el sentido de no realizo deporte, sobrepaso las actividades de día a día, empiezo a tener pensamientos ansiosos de futuro, no hago relajación, no hago respiración, y yo, mi manera de pensar y mi manera de ser y mi genética me llevan a ser ansioso, la ansiedad vuelve. Pues si ustedes tienen algún problema de ansiedad o similar y quieren, bueno, pues tener cura, si no al 100%, al 99,9%, sí, pueden acudir a la consulta de Patricia. ¿Dónde estás, Patricia? A ver, dilo a nuestros espectadores. Bueno, estoy en la Plaza Mayor, en las galerías comerciales, justo al fondo del todo, a mano izquierda. En horario, bueno, pues por las mañanas hay muchas veces bueno, como también estoy en los jubilados, en el centro de mayores, que estoy encantadísima de estar allí, estoy alguna mañana, entonces bueno, en horario de 4 a 8 seguro que estoy allí, fines de semana, los sábados también estoy por la mañana. Y bueno, sobre todo también pueden ver qué es lo que hago, qué es lo que trabajamos, conocerme, que muchas veces el éxito del tratamiento está en el feeling que tú tengas también con tu psicólogo o con tu terapeuta, ¿no? Entonces, bueno, si me quieren conocer un poquito más, pues en mi página web, patriciavicenteherrero.com, también pueden contactar conmigo también a través de la página. Sí, porque si tienes ansiedad, por ejemplo, y vas a un psicólogo y no conectas, pues poco te va a curar, ¿no? Sí. En cambio, si ya hay buen feeling, ¿no? Al principio, sí, ya parece que ya empieza bien la terapia, ¿no? Eso es. Patricia, hasta un próximo programa. Buenas noches. Buenas noches.